¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Soy Pavel y estamos jugando en Watch of Realms. En el día de hoy os traigo un vídeo a petición de un suscriptor. Aquí es Johnny Clicks. Un abrazo fuerte, tío. Y dice que me seguía de hace poco. Claro, es que llevo poco también, la verdad. Dice, y podía hacer una guía sobre cómo equipar para hacer full daño a boss de clan. Pues mira, yo una de las mejores cosas que podía hacer para que el canal progrese, aparte de suscribir y comentarlo y toda esa historia, dejar comentarios, compartir los vídeos, etcétera, es decirme de qué queréis que haga vídeos. Eso es lo mejor que podía hacer, porque todas esas dificultades o esas necesidades que tengáis, me lo vais diciendo y si yo veo que más gente me lo dice o creo que es interesante, pues voy haciendo vídeos. Y a mí me quita mucho estrés el no tener que pensar en qué voy a hacer. Y el hecho de saber cómo equipar, la verdad que es una cosa muy interesante. Mira, yo he preparado aquí unos personajes que lo que he hecho ha sido dos configuraciones. He cogido, por ejemplo, yo le llamo el cuque, porque yo lo que hago es que equipo los cuques con lo que a mí me interesa. Y entonces aquí, dejadme que los busque. Vamos a ver. ¿Dónde los tengo? Tengo un montón. Yo es que los utilizo para hacer pruebas. Entonces, por ejemplo, aquí los cookies yo he cogido y he hecho dos. Uno ha sido que he hecho uno de daño crítico. Mira, a ver, se lo pongo. Y ahora voy a coger otro cookie para que tú lo veas. Por ejemplo, yo tengo un montón. Los cookies que me los guardo. Y luego tengo aquí al Silas. Y he cogido otro de ataque. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Yo lo que hago es que equipo dos cookies y lo configuro para uno que sea mucho ataque y otro que tenga mucho crítico. Pero de la siguiente forma, no puedes hacerlo solo con una stat. Tienes que ponerle una proporción de ambas. Lo que quiero es que el peso, vamos a probar con lujuria y con Silas. Vamos a hacer el ensayo. Entonces, lo que yo busco, ¿qué es? Lo que yo busco es que cuando tú vayas a utilizar o a equipar a un personaje, el peso que le das a la stat, al crítico frente al ataque. Mira, lo vas a ver ahora muy fácil. Vamos a poner aquí por BP, por poder. Mira, tienes aquí los cookies y entonces, fíjate, este es el cookie de crítico. Si te fijas, le da 239 de daño crítico, pero también le hace falta ataque. Tiene aquí por lo menos 150 de ataque, porque es el 4400, que es un 100% más la mitad. Pues tendrá 130 o por ahí de ataque. Pero luego te vas aquí y tienes este que le da mucho ataque. Si te fijas, aquí tiene casi un 300% de ataque y algo de crítico. ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Lo que vamos a estudiar es si tiene más fuerza. Si hace más daño, darle más daño crítico, o hace más daño al boss, darle más ataque. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a probar con lo que es el Last con el equipo de daño crítico y el equipo de ataque, y el Silas con el equipo de daño crítico y daño de ataque. Y luego vamos a ver las conclusiones. Entonces vamos a equipar a Lujuria y vamos a equipar a Silas. Espérate. ¿Dónde estás? Aquí. Y le vamos a meter otro cookie, que este es el de ataque, ¿ves? Si tiene 3700 y le da 10.000, pues casi un 280 o un 290 de ataque. ¿Vale? Haceros la idea de que es un personaje y luego lo vamos a intercambiar. Luego vamos a hacer dos runs. Lo vamos a intercambiar. Lo primero vamos a ver este y este. O sea, el Last con el daño de crítico y el Silas con el daño de ataque. Y luego vamos a hacer al revés. Luego vamos a hacer este y este. Y vamos a sacar unas conclusiones. Entonces nos vamos a ir a Dragón. No. Sí. Nos vamos a ir a Pesadilla 4 y voy a meter estos dos y luego al Vortex para que no se me mueran, ¿vale? Para que aguante al menos hasta que haga el primer escudo. O sea que lo que voy a hacer es poner... Voy a poner este aquí, voy a poner este aquí. Voy a poner el Vortex aquí y le voy a dar automático y a 2 por. Y ahora lo que voy a hacer es acelerar el vídeo. Vale, ya hemos parado. Entonces, no se ha muerto esa, pero lo paramos, porque en realidad lo que queremos es parar cuando se mueran. A veces se muere, a veces no. Entonces le damos a abandonar batalla y aquí nos vamos a ver la puntuación.
Porque haya pegado 2 latigazos no pasa nada. Entonces tenemos aquí el Sylas con el daño de ataque ha hecho 2.009,46. ¿Vale? Y Last ha hecho 1.435,39. Pero no estamos comparando el daño de Sylas con el daño de Lujuria. No. No estamos comparando estos dos daños. Estamos comparando el daño que van a hacer ahora entre ellos con el diferente equipo. Entonces tenemos que ir y tenemos que cambiar el equipo. Tenemos que intercambiar el equipo. Entonces para ello vamos aquí a la gestión de personajes, de campeones, y en teoría, si tú coges Lujuria y le das a equipo y le das a intercambiar, porque es intercambiar, si tú le das aquí, ves que pierde de 389, va a perder 147 y gana más ataque. ¿Vale? Y ya Sylas ya debería estar equipado con los otros, ¿ves? Sylas está equipado con el de daño crítico, ¿ves? El de aquí. ¿Ves? Tiene aquí 200. Entonces ahora nos vamos ahí a Dragón otra vez y vamos a hacer la misma prueba. Partida de prueba. Saltar. Entonces vamos a poner a la tipo esta aquí. Tipo esta aquí. Tipo esta aquí, tal. 2 por. Y aceleramos vídeo otra vez. ¿Vamos? Ya hemos parado. Entonces cortamos al igual que antes. Abandonamos batalla. Y ahora vamos a comprobar un poco qué ha pasado. ¿Qué puntuación? Ya le viene lo interesante. El Sylas con esto ha sacado 2.182.000,53. Y la Lujuria ha sacado con el ataque 1.903.000,65. Esto es súper interesante. Súper interesante. Y ahora lo voy a explicar por qué. Mirad. Tenemos aquí un personaje que es Lujuria, que vamos a mirar la galería y os voy a explicar una cosa. Yo nada más que ver esto, ya me he dado cuenta de una cosa. Que además, si eres espabilado, te habrás dado cuenta tú también. Mira, si tú te vas a la galería... Yo esto no lo sabía, ¿eh? Yo he descubierto una cosa que no sabía. Si tú te vas a la galería y buscas Lujuria... ¿Lujuria dónde está? Tiene que estar por aquí. Aquí. Mira, si tú te vas aquí, información del campeón, tiene un ataque base de 4.409. Pues Lujuria, con el equipo que tiene más ataque, ha hecho más daño. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Que tú ves la diferencia y dices 1903, lo estoy haciendo con la calculadora, .65 menos 1435.39 ha hecho 468,26 a favor del ataque. A favor del ataque. Entonces esto lo vamos a poner en rojo. Pero Sylas, sin embargo, ha hecho 2182,53 menos 2009,46 ha hecho 173,07 a favor del crítico. ¿Y qué conclusión sacamos de esto? Pues que va a depender del ataque base. Ahí está. Por ejemplo, en un personaje como Lujuria que tiene 4400 de ataque base, ya se ve una diferencia frente a Sylas, que tiene un ataque base más bajo, si no me equivoco. ¿Dónde estaba el Sylas? Aquí. Mira, ¿ves? Tiene 3778. Sylas tiene el ataque base más bajo. Y luego, aparte, también pueden ser las circunstancias específicas de ese personaje. Es decir, que lo ideal sería ir probando a cada personaje qué le va más, el crítico o el ataque. ¿Qué es lo que haría yo con estas conclusiones? Yo lo que haría ahora es que a Sylas le metería 2 de crit damage
y a Lujuria le metería 1 de Critamaje. Me refiero a los anillos, a los de la derecha. Es decir, que por ejemplo Sylas le metería mucho ataque y le metería a lo mejor 150 de Critamaje. Perdón, eso a Lujuria. A Lujuria le metería mucho ataque, a lo mejor de Critamaje 120, 150. Y al Sylas, por ejemplo, que le favorece más el Critamaje, le metería hasta 240 o 250 de Critamaje. A lo mejor no tanto. Y luego no le metería tanto ataque. ¿Vale? Es decir, Sylas hace más daño con el equipo de Critamaje. Y Lujuria hace más daño con el equipo de ataque. Y en Lujuria se nota más la diferencia. Así que eso es cuestión de ir probando. Y lo bueno es que tú puedes coger, te vas haciéndolos con los cookies, unos sets. ¿Qué es lo ideal? Mira, lo ideal te voy a decir lo que yo voy a hacer cuando yo vaya a tirar acercándome a un pro. Porque yo ahora mismo no me siento un pro, me siento paquetón todavía. Pero cuando yo me vaya sintiendo como un pro y quiera ir a apretar lo máximo, lo que yo haré será con los cookies, que yo me haré sets y se los pondré a los bichillos estos. Le pondré los sets o los cookies. Y entonces yo tendré set con diferentes estadísticas. Unos tendrán más Critamaje, otros menos y demás. Entonces, ¿qué haré? Pues cogeré, si yo quiero ver en dragón, pues cogeré, por ejemplo, mi personaje que quiero probar en dragón, que es, yo qué sé, Calypso, o el que tú quieras, o Setran. Y entonces haré runes con cada uno de los sets de los cookies. Y probaré pues, el porcentaje y veré qué es lo que más le hace daño. Yo sé que eso hay muchas variables que controlar, que si la ulti, que si otros personajes, que si los bonus que te dan las facciones y demás. Pero para hacerte una idea general de qué le beneficia más a un personaje de entrada, yo creo que está bien. Y la conclusión es, a Sylas le beneficia más el crit damage y a Last le beneficia más el ataque. Y la verdad que no se puede llegar a decir que cada personaje se equipa de forma similar en cada sitio. Entonces, tienes que investigar un poco. Y yo creo que esto nos ayudará para progresar en el juego y para muchas veces, si quieres rascar más puntos, pues la verdad que se puede notar bastante. Supongo que luego, conforme vaya avanzando el juego, se irán sacando guías específicas de cada personaje en cada sección, en cada zona. Y bueno, yo creo que poco más. Espero que te haya gustado el vídeo. El experimento me ha parecido interesante. Cuídate, un abrazo y nos vemos en el próximo. Adiós.